guardaste dinero debajo del colchón, o tu mamá lo hizo, o tu abuela. Y en ese momento nadie en tu familia pensó que eso era un problema. Era ser precavido, era no confiar en los bancos, era sabiduría popular pasada de generación en generación como si fuera una receta de cocina. Pero lo que nadie te dijo es que ese colchón literalmente te estaba robando. Silenciosamente, noche tras noche, sin que te dieras cuenta. Y no es tu culpa, pero sí es tu problema. Porque si naciste en México, en Venezuela, en El Salvador, en Colombia, en cualquier rincón de América Latina y hoy vives en los Estados Unidos, hay una probabilidad altísima de que estés operando con un sistema mental diseñado para sobrevivir crisis, no para construir riqueza. Y esa diferencia, aunque suene pequeña, Dios es la que separa a la gente que trabaja 40 años y muere sin nada, de la gente que trabaja 20 y se puede retirar con dignidad. El problema no es que seas flojo, no es que seas ignorante, es que te programaron para otro juego y nadie te avisó que en este país las reglas son completamente distintas. Vamos a hablar de eso, porque hay cosas que se cargan en el cuerpo, en los nervios, en la forma en que abres tu app del banco con miedo, que tienen nombre. Se llama trauma financiero y tiene raíces tan profundas que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que lo tiene. Imagina que creciste en un país donde el gobierno un buen día decidió congelar las cuentas bancarias, de la noche a la mañana, sin aviso, sin explicación decente, solo un decreto, una firma y tu familia despertó sin acceso a su dinero. Esto pasó en Argentina en 2001. Se llamó el corralito. Cientos de miles de personas vieron cómo sus ahorros quedaban atrapados dentro de un sistema que supuestamente estaba ahí para protegerlos. La gente salió a las calles a golpear las puertas de los bancos con las manos, con palos, con lo que tenían, y adentro los empleados miraban desde el otro lado del vidrio sin poder hacer nada. ¿Tú crees que los hijos de esa gente confían en los bancos? ¿Tú crees que los nietos de esas personas abren una cuenta de inversión sin pensarlo 10 veces? No. Esa experiencia se grabó en el ADN familiar, no metafóricamente, literalmente. Los científicos tienen un nombre para esto: transmisión intergeneracional del trauma. Y lo han estudiado en sobrevivientes del Holocausto, en comunidades que vivieron guerras, en familias que atravesaron hambrunas. El miedo se hereda, luego la desconfianza se hereda, y la relación tóxica con el dinero también. Ahora, súmale a eso la hiperinflación venezolana, o la devaluación del peso mexicano de 1994, o las crisis bancarias que se repitieron en Ecuador, en Uruguay, en Bolivia, generación tras generación, viendo cómo el dinero que ganaban con el sudor de sus manos simplemente se evaporaba. No porque lo gastaran mal, sino porque el sistema donde vivían era una máquina de destruir riqueza popular. Y la única respuesta racional que encontró esa gente fue: no confíes en nadie, no pongas el dinero donde no lo puedas ver, gasta rápido antes de que valga menos y si puedes, agarra en efectivo. Esas no son malas decisiones. En ese contexto, eran las decisiones correctas. El problema es cuando llegas a los Estados Unidos y sigues operando con ese mismo manual. Porque aquí el juego es otro. Aquí el dinero que no está trabajando está muriendo. Aquí guardar efectivo es literalmente perder dinero cada año por la inflación. Aquí existe algo llamado interés compuesto que puede convertir $200 al mes en casi $1 millón en 40 años, no si sabes dónde ponerlos. Y aquí también existe el crédito que en tu país era sinónimo de trampa, pero que en este funciona como una llave. Si no lo tienes, no puedes alquilar un apartamento decente, no calificas para un préstamo, no puedes comprar un carro sin pagar el doble. El crédito aquí no es opcional, es infraestructura, pero nadie te lo explicó así. Nadie se sentó contigo y te dijo: oye, las reglas cambiaron, el enemigo ya no es el banco, y que el enemigo ahora es la ignorancia financiera. Y entonces llegaste aquí con tu maleta llena de miedos heredados y seguiste haciendo lo que aprendiste, pagando todo en cash, evitando las tarjetas de crédito como si fueran el diablo, desconfiando de cualquier instrumento financiero que no pudieras tocar con las manos. Y el sistema americano te lo cobró caro, sin drama, sin anunciarlo, solo dejándote fuera. Hay un dato que muy poca gente conoce y que es absolutamente perturbador. Según estudios del Urban Institute, la brecha de riqueza entre familias blancas e hispanas en Estados Unidos no se explica únicamente por diferencias de ingreso, se explica en gran parte por diferencias en la construcción de patrimonio a largo plazo. Es decir, no es solo cuánto ganas, es qué haces con lo que ganas. Y las familias latinas, en promedio, invierten menos, acumulan menos activos y dependen más del efectivo. No porque quieran, sino porque nadie les enseñó que existía otra forma. Y porque el miedo heredado es más fuerte que cualquier artículo de blog sobre finanzas personales. Piénsalo así, tienes dos personas. Las dos llegan a los 20 años a trabajar en los Estados Unidos. Las dos ganan lo mismo.
Una viene de una familia que confió en el sistema, que invirtió en su 401k desde el primer día, que usó el crédito inteligentemente, que compró casa. La otra viene de una familia donde el dinero se guardaba, donde las deudas eran vergüenza, donde invertir sonaba a cuento chino de gente rica. A los 60 años, esas dos personas no tienen una diferencia pequeña en su patrimonio, tienen una diferencia que puede ser de cientos de miles de dólares o de millones. Son no porque una sea más lista que la otra, sino porque una jugó con las reglas del juego y la otra jugó con las reglas de otro juego que ya no existía. Y ahí está la tragedia, silenciosa, invisible, disfrazada de humildad, de prudencia, de yo no me meto en esas cosas raras de inversiones. Pero el trauma financiero no solo se manifiesta en lo que no haces, también se manifiesta en cómo te sientes. ¿Alguna vez abriste tu cuenta bancaria con el estómago apretado como esperando una mala noticia? ¿Alguna vez evitaste revisar cuánto dinero tienes porque preferías no saber? ¿Alguna vez gastaste de más justo cuando tenías un poco de dinero extra como si necesitaras deshacerte de él rápido antes de que desapareciera solo? Eso no es irresponsabilidad, eso es el sistema nervioso respondiendo a un miedo profundo. El mismo miedo que sintieron tus padres cuando el banco cerró. El mismo miedo que sintió tu abuelo cuando el billete que tenía en el bolsillo dejó de valer lo que decía que valía. Eso es lo que se hereda, no el dinero. El miedo al dinero. Y aquí viene la parte que nadie quiere escuchar. Puedes trabajar 80 horas a la semana. Puedes ser el mejor en tu trabajo. Puedes hacer 1000 sacrificios, pero si no resuelves ese trauma primero, el dinero va a seguir escapándose de tus manos de formas que ni vas a entender, porque no es un problema de matemáticas, es un problema de identidad, de relación, de cómo defines lo que mereces y lo que es posible para alguien como tú. Hay personas que ganan $100,000 al año y están quebradas, y hay personas que ganan 30,000 y construyen patrimonio. La diferencia no es el número, es el chip mental con el que operan. Entonces, ¿cómo se rompe esto? Porque no basta con saber que el problema existe. Saber que tienes miedo a las alturas no te quita el miedo. Hace falta algo más. Lo primero, y esto suena básico pero es profundo, es nombrar lo que heredaste. No como excusa, como diagnóstico. Siéntate un momento y hazte estas preguntas en serio. ¿Qué me enseñaron sobre el dinero en mi casa? ¿Mi familia hablaba de dinero con miedo o con normalidad? ¿Cuál fue la crisis financiera más grande que vivió mi familia y cómo afectó la forma en que manejaban el dinero después? No tienes que hacer terapia intensiva para esto, solo tienes que ser honesto, porque la mayoría de la gente opera con creencias financieras que nunca ha examinado, que simplemente absorbió del ambiente como si fueran el aire. Lo segundo es entender que el sistema financiero americano, con todas sus fallas, tiene herramientas que no existen en la mayoría de los países de donde venimos. El 401k es una de ellas. Si tu trabajo te ofrece un match, es decir, si ellos aportan dinero equivalente a lo que tú aportas hasta cierto porcentaje, y tú no estás aprovechando eso, estás dejando dinero gratis sobre la mesa, literalmente. Es como si tu jefe te ofreciera un aumento y tú dijeras que no gracias. Eso pasa todos los días, con gente trabajadora, con gente inteligente, que simplemente no sabe que eso existe o que tiene miedo de meterle mano a algo que no entiende del todo. Lo tercero, y esto es donde el trauma se resiste con más fuerza, es construir crédito aunque te dé miedo. El crédito en Latinoamérica era, en muchos casos, una trampa. Intereses brutales, condiciones abusivas, sistemas diseñados para endeudarte para siempre. Pero aquí, si sabes usarlo, el crédito es una palanca, no una cadena. Una tarjeta de crédito que pagas en su totalidad cada mes no te cobra intereses, te da puntos, te construye historial y te abre puertas. El miedo heredado dice, no uses deuda. La inteligencia financiera americana dice, usa la deuda inteligentemente o quédate fuera del juego. Y lo cuarto, el más difícil de todos, es cambiar la narrativa de lo que crees que mereces, porque el trauma financiero muchas veces viene acompañado de una creencia muy específica, que la riqueza es para otros, para los de allá, para los que nacieron en el lugar correcto, con el apellido correcto, con los contactos correctos, y tú con tu acento, con tu historia de inmigrante, con tu familia que llegó sin nada, no estás en esa lista. Eso es mentira. Pero es una mentira que se siente como verdad porque la repetiste toda tu vida. Hay algo que los economistas del comportamiento llaman mentalidad de escasez. Lo estudió profundamente Sendhil Mullainathan, un economista de Harvard, junto con el psicólogo Eldar Shafir. Y lo que encontraron es perturbador. Cuando una persona vive constantemente preocupada por no tener suficiente, esa preocupación literalmente ocupa espacio mental.
reduce la capacidad cognitiva disponible para tomar decisiones. Es como si el miedo a quedarse sin dinero te pusiera en modo de emergencia permanente. Y en ese modo, tu cerebro no puede planear a largo plazo. Solo puede sobrevivir el presente. Y eso crea un ciclo vicioso perfecto. El miedo a la escasez genera decisiones que producen más escasez, que generan más miedo. No es falta de voluntad. Es biología respondiendo a un ambiente de amenaza constante. Y cuando ese ambiente de amenaza viene de generaciones atrás, cuando tu cuerpo aprendió desde niño que el dinero es inestable, que los sistemas fallan, que lo que tienes hoy puede no estar mañana, salir de ese ciclo requiere más que leer un libro de finanzas personales. Requiere trabajo real, interno, consciente, pero también requiere información. Porque la ignorancia financiera no es neutral. En este país, la ignorancia financiera se paga. Se paga en intereses absurdos de préstamos que no entendiste bien. Se paga en oportunidades que dejaste pasar porque te daban miedo. Se paga en una vejez trabajando cuando podrías estar descansando. Se paga en tus hijos heredando el mismo trauma que tú heredaste, solo que en un contexto diferente. Y eso sí es una elección, porque ya sabes que el problema existe. Nadie en tu familia que guardó dinero en el colchón era tonto. Eran personas racionales respondiendo a un sistema irracional. Pero tú ya no estás en ese sistema, estás en otro. Y seguir respondiendo como si estuvieras en el anterior es el lujo más caro que puedes darte. Hay una estadística que circula mucho en círculos de educación financiera y que vale la pena mencionar porque golpea fuerte. La primera generación de inmigrantes en Estados Unidos, en promedio, gana más que sus padres en el país de origen. La segunda generación gana más que la primera. Pero la tercera generación, en muchos casos, no avanza tanto. ¿Por qué? Porque el esfuerzo de las primeras dos generaciones se concentró en sobrevivir y en ganar, no en construir, no en invertir, sino en crear activos que generen riqueza sin necesitar que alguien trabaje 60 horas semanales para mantenerlos vivos. El dinero que se gana sin estructura, sin inversión, sin plan, se gasta, siempre. Y la siguiente generación empieza casi desde cero otra vez. El ciclo se repite, no porque la familia sea irresponsable, sino porque nadie rompió el patrón de fondo. Tú puedes ser quien lo rompa. No hace falta que seas experto en bolsa, no hace falta que tengas miles de dólares disponibles ahora mismo. Lo que hace falta es empezar a hacer las preguntas correctas. ¿Tiene mi empresa un plan de retiro y lo estoy usando? ¿Tengo una cuenta de ahorros de emergencia que me cubra al menos 3 meses de gastos? ¿Estoy construyendo crédito de forma inteligente? ¿Tengo algún activo que valga más de lo que me costó? Si la respuesta a la mayoría de esas preguntas es no, no es el momento de sentirte mal. Es el momento de empezar, porque el sistema financiero de este país no espera. El tiempo es el activo más poderoso que existe en la inversión. Cada año que pasa sin que tu dinero trabaje para ti es un año que no vas a recuperar. Eso no es un regaño, es matemática pura. Y las matemáticas no tienen sentimientos, pero sí tienen consecuencias. El trauma que heredaste no es tu identidad, es un punto de partida. Y la forma más contundente de honrar a las generaciones que lo vivieron no es seguir repitiendo sus miedos. Es tomar todo lo que ellas construyeron con esfuerzo brutal, bajo condiciones que tú nunca tendrás que vivir y convertirlo en algo que dure, que crezca, que le cambie la historia a los que vienen después. Porque eso es lo que ellas querían cuando cruzaron fronteras, cuando aguantaron humillaciones, cuando trabajaron en empleos que nunca quisieron tener. No querían que sus hijos sobrevivieran en el mismo nivel de angustia, querían que sus hijos vivieran diferente. Vivir diferente significa pensar diferente. Y pensar diferente empieza por reconocer que hay un chip viejo corriendo en tu cabeza que ya no sirve para el mundo donde estás. No fue puesto ahí con mala intención. Fue puesto ahí por amor, por miedo, por experiencias reales que te preceden, pero tú tienes algo que tus antepasados no tuvieron, el conocimiento de que ese chip existe, y eso, aunque no lo parezca, lo cambia todo, porque no puedes transformar lo que no ves, y ahora ya lo estás viendo.